buenas tardes. Me da muchísimo gusto recibirlos en esta conversatorio del martes 17 de noviembre. Y vamos Hola. Lo escuchamos. Gracias, Marta. Hola, me da mucho gusto recibirlos nuevamente en un conversatorio el día de hoy. Y vamos a tener la oportunidad de platicar, de conversar, de compartir experiencias respecto del impacto que está teniendo la pandemia y que va a tener en los próximos meses y años esta nueva situación, pues que nos está cambiando literalmente la vida, la economía y tantos aspectos de cómo llevamos nuestra convivencia social. Espero que podamos pasar un rato interesante y reflexivo y que nos ayude esto a tener una visión más clara de hacia dónde va México, hacia dónde va el mundo con estas nuevas condiciones que nos ha impuesto la pandemia. Buenas tardes a todos y un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Efectivamente, es un tema muy interesante el que vamos a tocar en esta ocasión, en este conversatorio. El tema es economía y COVID-19, cómo vamos y hacia dónde. Y este conversatorio va a estar presentado por dos especialistas. Les recuerdo que estos conversatorios los hemos llevado a cabo desde hace ya algunos meses, cada 15 días, todos los martes, a partir de las 5 de la tarde. Son completamente libres y cualquier persona puede participar. Así es que los invitamos cada martes dentro de 15 días para que nos escuchen. Siempre tenemos temas bastante interesantes. Y el día de hoy, como les comentaba, el tema es muy interesante y va a ser expuesto por dos especialistas. Les voy a presentar primero a Sofía Ramírez Aguilar. Ella es licenciada y maestra en economía y hasta septiembre del presente año se había dedicado a medir e investigar la prevalencia, el costo y el impacto de la corrupción, a promover la incorporación del sector privado al movimiento anticorrupción y a analizar cómo operan las redes de protección en México como directora adjunta de investigación aplicada en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Desde octubre de este año es la directora general de México, ¿Cómo vamos?, un think tank privado, y a lo largo de algunos años ha asesorado al programa de resultados electorales preliminares en varios procesos, tanto locales como federales, incluyendo el proceso electoral federal pasado, del 2020-2021, como parte del Comité Técnico Asesor. También participa en programas de investigación y emprendimiento público con diversas universidades, incluyendo el Colegio de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Imparte cursos y conferencias sobre integridad corporativa, transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas. Tiene un espacio semanal de análisis en un noticiero en Milenio TV, en donde analiza la coyuntura económica, política y social del país. Por otro lado, Javier Ramírez Alvarado, otro de nuestros ponentes en esta ocasión, es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, tiene una maestría por la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania y otra maestría en Administración por el King's College de Londres, en Inglaterra, con especialidad en Economía de la Competencia Económica. Colaboró 6 años en la Fundación Barrio Sierra AC en investigación prospectiva y también ocupó diversos cargos ejecutivos en Teléfonos de México, especialmente en las áreas de regulación y competencia económica durante un periodo de 31 años. Ha desempeñado funciones directivas en instituciones filantrópicas mexicanas y, bueno, como ven, son dos excelentes investigadores en el tema que vamos a tratar hoy. Les doy la bienvenida y les dejo los micrófonos. Adelante, Sofía y Javier, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Siempre es un gusto poder platicar con nuevas audiencias y me parece que la red CUDI es un ámbito en el cual difícilmente se habla de temas tan técnicos que parecieran tan áridos como es la economía. En ese sentido, a mí me gustaría empezar, si Javier está de acuerdo, para empezar a hablar primero como los conceptos básicos, ¿no? ¿Dónde estamos ahorita? ¿Por qué no crece la economía? Y luego, poco a poco vamos a ir desagregando la conversación, porque aunque yo voy a hablar de largo plazo, es decir, de lo que va a suceder en 10, 15, en 20 años, y por qué eso es importante, Javier va a tomar la batuta cuando tengamos que hablar de, bueno, ok, en el largo plazo, decía Keynes, un economista muy reconocido, que todos vamos a estar muertos. Entonces, ahí vamos a empezar a hablar del corto plazo y por qué es tan importante entender que al final del día el choque de COVID que le está generando a la economía en su conjunto, pero en concreto a cada una de las familias mexicanas, es un efecto que llegó para quedarse, no sé si por varias generaciones, pero por lo pronto por la nuestra sí. Entonces me gustaría empezar con esta primera lámina que no muestra sino cómo México a lo largo de los años se mantiene en un grupo de abajo, ¿no? Donde están Chile, Turquía, Brasil, México, Colombia, China, midiendo la riqueza por habitante. Eso es el PIB per cápita, la riqueza por habitante. Entonces, Javier, ¿le puedes dar la que sigue, por favor? Buenísimo. Ahí lo que podemos ver es un zoom in, un acercamiento a esa gráfica y vemos que pues, México ha mantenido su crecimiento pues, más o menos estable. Para todos aquellos que no leen gráficas como pan nuestro de cada día, podemos ver qué tan inclinada está una curva cuando tiene una tasa de crecimiento mayor, o sea, qué tan rápido llega a niveles más altos cuando está más vertical que cuando está más horizontal. Ahí podemos ver que México más o menos ha tenido una misma tasa de crecimiento, una pendiente sostenida que alrededor de los últimos 20 años se ha mantenido en 2% anual, poco menos, 1.7. Eso no es mucho, sobre todo si lo comparamos, por ejemplo, con la pendiente que tiene la curva de China. China está 2 niveles abajo de México, en cafecitos, y podemos ver que ahí la tasa de crecimiento de ese país pues es mucho más vertical, que quiere decir que, bueno, pues en cuestión de unos pocos años va a tener la misma cantidad de riqueza por habitante que tiene México, muy probablemente nos rebase, como es el caso de Turquía, que es el segundo nombre, digamos, de arriba para abajo, donde si uno revisa hacia atrás, pues puede ver que Turquía en cuestión de una década, pues vaya, pasó de niveles similares de riqueza o inferiores a los de México, que venía además de medio siglo de tasas de crecimiento también muy bajas del 2%, y de repente hacia mediados de la primera década de este siglo, pues empieza a crecer de una manera más rápida. La siguiente, por favor. Esto tiene sentido cuando nos preguntamos por qué México no crece. O sea, cuando hablamos si 2%, 5%, 7%, vaya, los que no son economistas, yo puedo entender que les suene sumamente ajeno. Y yo recuerdo la campaña de el presidente Fox cuando decía, pues yo voy a hacer que México crezca al 7%, ¿no? Y entonces el candidato opositor decía, no se puede, hasta el 6%, decía, creo que era La Bastida. Y Fox insistía, pues yo no sé, yo lo voy a hacer al 7. Todas estas promesas de políticos que son sumamente alejadas, digamos, ¿por qué 6? ¿Por qué 7? ¿Por qué no 10%? Tienen que ver con las fuentes de crecimiento de una economía. Como saben, una tasa, o más bien un equilibrio de una economía solamente se puede hacer crecer por 3 fuentes. La primera es la oferta, que en este caso es pues, todo lo que se produce, ¿no? En el caso de México, además, tenemos todavía una demografía donde hay muchísima gente joven con capacidad de aprender y eso podría movernos, digamos, la capacidad de producción de la economía. ¿Tenemos recursos energéticos? Sí, pero hay que ser muy, muy precisos en que no son petroleros. En México no tenemos la riqueza petrolera que nos han querido vender a lo largo de las décadas ya, pero sobre todo en esta administración, porque si bien podemos seguir perforando y extrayendo crudo, no es nuestra principal fuente de energía y en un par de láminas les voy a mostrar por qué. Sobre todo no va a ser una principal fuente de riqueza. Sí es importante que tengamos
soberanía energética, pero esa soberanía energética tiene que también sustentarse en otro tipo de fuentes de energía, la solar, la eólica. Vaya, hay territorio suficiente como para sacar este tipo de energía. La tercera manera de incrementar la cantidad de producción es aprovechando nuestra situación geográfica. Estamos con la mayor frontera con Estados Unidos solo después de Canadá, y Estados Unidos sigue siendo pues, el principal mercado del mundo. Entonces, ellos nos compran a nosotros una cosa así como el 80% de nuestras exportaciones, que representan el 15% de sus compras en el extranjero. Y nuestras exportaciones representan el 15% de lo que nuestras importaciones, a lo que nosotros les vendemos, exportaciones, lo que les vendemos a ellos también es más o menos el 15% de lo que ellos le compran al mundo. Una cuarta manera de incrementar la producción es la incorporación de regiones periféricas. Claramente esto se refiere a integrar a América Latina, pero pues para eso se necesita infraestructura clave, por ejemplo, el aeropuerto que se ha cancelado al principio de esta administración, y que el intercambio por el nuevo aeropuerto pues no nos va a dar las mismas ventajas que tenía en términos de comercio, ya olvídense de los pasajeros, en términos de comercio que prometía el aeropuerto anterior. Por favor, no me malentiendan que estoy avalando la corrupción que pudo haber habido en el sexenio pasado. Lo único que estoy diciendo es que cuando uno quiere acabar con la corrupción, porque ciertamente no solo es uno de los problemas que más nos preocupan, sino uno de los principales problemas para el desarrollo de nuestra economía, tiene que hacerse de manera conciliada con la realidad. No podemos acabar con las cadenas de distribución de las medicinas, porque luego viene una pandemia y cómo vamos a distribuir una vacuna. No podemos acabar con los aeropuertos y los mecanismos que nos permitirían integrarnos más al comercio internacional, porque entonces el mandado nos los comió ya, en este caso Panamá, con su aeropuerto. Entonces, bueno, esos son, digamos, los elementos que nos pueden hacer crecer desde el ámbito de la oferta, de la producción. Ahora, el ámbito desde el ángulo, digamos, de la demanda, de quién compra y quién genera riqueza una vez que esa riqueza está en manos de alguien, pues está la fortaleza del mercado interno. Para eso necesitamos, por supuesto, muchos empleos. Mercado interno es justamente la capacidad del país de comprar cosas. También para tener un mercado interno sólido, pues no solamente necesitamos empleos, necesitamos que la gente gane bien, ¿no? Por lo menos por encima de la línea de pobreza y si se puede, mucho más. Necesitamos también incrementar los mercados estos que les hablaba yo de exportación, obviamente hacia Estados Unidos y el mundo. Hay un tema también de ser un país atractivo a la inversión. Y otra vez, créanme que no estoy en contra de ninguna administración en concreto, pero si algo ha hecho esta administración es, en aras de un discurso anticorrupción, ha sido ir cancelando uno a uno contratos de inversión privada o inversión mixta, que lo que acaba pasando es que los inversionistas deciden pues, simplemente ya no invertir en el país, porque no hay certeza de, a pesar de que haya una serie de contratos firmados por administraciones anteriores, al final no es que lo haya firmado Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, lo que importa es que el Estado mexicano hizo compromisos con inversionistas, y esos inversionistas pues requieren una certeza de que su inversión pues no se la va a cargar el payaso cada vez que haya una consulta popular que quiera avalar una decisión política. Entonces, esto es un elemento muy importante y que tenemos que tener claro, que cada vez que se mina la confianza de los inversionistas, no se están yendo contra los ricos, no se están yendo contra los corruptos, se están yendo contra la confianza, que implica que los inversionistas del mundo depositen su dinero en México y eso traiga crecimiento. Y el tercer pilar, me lo he hecho muy rápido, esta por cierto es una lámina cortesía Luis de la Calle que me parece además sumamente ilustrativa, es la tecnología. La tecnología nos permite que de un día para otro, en vez de construir casas a mano, pues tenemos excavadoras y tenemos unas máquinas que le dan vuelta al cemento, entonces no hay que hacerlo con las palas. Tenemos estas paredes prefabricadas que en cuestión de días de repente se levanta un edificio completo y además esos no se caen. Eso es la tecnología. La tecnología nos hace que tengamos con la misma cantidad de recursos mayor producción de lo que sea. Y en este caso, ya que vamos a estar hablando del sector energético, pues tendría que haber una inversión en la formación de estas personas que nos van a generar mayor energía, como serían, por ejemplo, todo tipo de ingenieros. Y eso no lo estamos viendo ya, olvídense con los fideicomisos que se están cancelando, sino también
pues con un ataque frontal contra todo lo que había de sector energético, sector regulador o entes reguladores, el Centro de Estudios de Hidrocarburos. Hay un montón de rubros donde se están minando la inversión, que en el agregado no hace la diferencia porque a duras penas pues comprará, no sé, tal vez 10, 100, 1000 ventiladores, pero no va a hacer la diferencia en términos del crecimiento. Creo que con esto termino esta lámina. Siguiente, por favor. Y ya estas me las he hecho todas de bajada, así como resbaladilla para que sea más fácil. Esta lámina se parece mucho a las dos primeras y lo que muestra es la productividad de las personas. O sea, qué tanta producción genera una persona al día. Y como pueden ver, México está hasta abajo. No importa que no se entienda, no necesitamos entender qué quiere decir la tasa de crecimiento real de la riqueza por persona empleada. Lo que nos está diciendo es México tiene una productividad muy baja, muy cercana al cero, y estamos por debajo de Brasil, Colombia, Estados Unidos, Corea del Sur, Chile y China por cada empleado adicional. Siguiente, por favor. Como les decía, pues obviamente necesitamos para crecer pues una productividad importante de los factores. Uno es el trabajo, como les mostré en la lámina anterior. La otra es esto, decíamos, bueno, vamos a generar pues una riqueza energética. Bueno, pues lamentablemente, como pueden ver, la producción de crudo va de bajada. Crudo es pues lo que se saca tal cual de los pozos petroleros, y la producción total de crudo en contratos privados, que venía de la reforma energética del sexenio de Peña Nieto, es realmente, y esto aquí estoy citando palabras del secretario Herrera, estoy parafraseándolo, la producción del sector privado en crudo es la que va a permitir que este ejercicio próximo del año que sigue, del 2021, tengamos suficientes recursos para ejercer todo el gasto planificado. Bueno, error número 1, al estar cerrando plantas como etileno 21, como se anunció el fin de semana pasado, que para aquellos que no recuerden qué es, pues es una planta muy grande que produce etileno y polietileno, que fue un contrato firmado en el sexenio de Calderón con una serie de condiciones muy beneficiosas para la empresa Braskem. Cierto que Braskem tiene vínculos con Odebrecht, y Odebrecht es una de las empresas más vinculadas a corrupción en toda la región latinoamericana. Me parece que lo peor que nos podría pasar en este momento es generar esta incertidumbre donde quienes nos están salvando, entre comillas, en la producción de crudo, que es el sector privado, los contratos privados que iban hacia arriba, pues al momento en el que se acaba con esos contratos, pues los sectores privados, los inversionistas privados dicen yo me voy a otro lado con mis inversiones y no regreso en muchísimos años. Entonces, importante tomar en cuenta pues que la realidad es otra, que además están sobreestimados los ingresos del petróleo por lo menos en 10% si contabilizamos la suma de las dos plataformas petroleras, es decir, de la producción de crudo diaria. La que sigue, por favor. Esta lámina no me voy a meter porque ya ocupé mucho rato del tiempo, pero quisiera destacar la sincronía que tienen las economías mexicana y norteamericana hasta 2019. En 2019 se separa esta tendencia donde Estados Unidos sigue creciendo a una tasa anual más o menos del 2% y México se contrae. En términos de todo el año se contrae en 0.1%, pero cuando lo revisamos en las tasas trimestrales a lo largo del año, podemos ir viendo que desde el primer trimestre de 2019, comparado con el primer trimestre de 2018, y luego comparando el segundo trimestre de 2019 con el segundo trimestre de 2018, y así vemos que desde el primer trimestre de 2019 se ha ido contrayendo la economía, mientras que la norteamericana se seguía ampliando. Entonces, logramos algo que era impensable, que era desvincular el crecimiento de México del de Estados Unidos, lo cual, pues, francamente, es algo preocupante. Siguiente, por favor. Esta gráfica muestra una situación similar a la anterior. Lo único que quería yo mostrar aquí es el crecimiento trimestral. Cuando una economía se contrae, como en este caso de Estados Unidos, en el segundo trimestre de este año, 9%, necesita crecer al 10% para llegar al mismo nivel que tenía en el trimestre previo, es decir, en el primer trimestre del año. Y como ven, Estados Unidos, que es la economía que más le ha invertido a la reactivación económica, apenas logró crecer en 7.4% trimestral, es decir, respecto al trimestre previo,
y aunque es la tasa de crecimiento trimestral más alta registrada desde la Segunda Guerra Mundial, no ha sido suficiente, digamos, para marcar una recuperación clara. La siguiente, por favor. Esta lámina es una cosa similar, pero de la serie de México, son los datos de crecimiento económico de México. Pueden ver que México se contrajo 17% en el segundo trimestre respecto al trimestre anterior, el primer trimestre previo, es decir, los primeros tres, del mes 4 al 6, 4 al 7, 4, 5, 6, del 4 al 6 se contrajo la economía 17% respecto al crecimiento de enero a marzo de este año, y el rebote, digamos, aquí pareciera un rebote en B, espectacular. Bueno, ahorita vamos a entrar a eso. Para poder remontar una caída de 17% como ocurrió en el segundo trimestre, teníamos que haber tenido un incremento de por lo menos 20%. 12% no es suficiente, no estamos al mismo nivel prepandemia. Siguiente, por favor. Entonces, estábamos, ¿recuperación en B, sí o no? La respuesta es no. Siguiente. Como pueden ver, este es el indicador mensual de la actividad industrial de septiembre. Se publicó la semana pasada por parte del INEGI y lo que muestra es una caída muy abrupta en la producción industrial en pues los meses de abril y mayo. En junio remonta con mucha fuerza y luego se empieza a ralentizar, se hace más lenta la recuperación. En julio ya es un poquito menos optimista, pero luego en agosto y septiembre se estanca, o sea, prácticamente no cambia. Siguiente, por favor. Y aquí es donde empezamos a hablar sobre cómo va a verse el crecimiento en los próximos 20 años después de este choque tan brutal que es la economía COVID. Entonces, nada más para recapitular, el promedio de crecimiento anual de México en los últimos 20 años había estado por debajo del 2%, y la expectativa de crecimiento que hoy en día tenemos para los próximos 10 años, según los especialistas consultados por el Banco de México, es de también ligeramente por debajo del 2%. Es decir, nos vamos a tardar años en regresar al mismo nivel que teníamos hace unos meses. Siguiente, por favor. Una más, para ahorrarme ya el rollito y ceder la palabra a Javier. Miren, todo esto es lo que les platicaba hace un rato. La siguiente, por favor, es aprovechar la posición relativa de México y la integración. La siguiente, por favor, que tenemos con la economía norteamericana. Este es un anuncio de promoción, digamos, de mi página, de la página de la organización que dirijo, que se llama México Cómo Vamos. Tenemos semáforos por indicadores y en este caso son las exportaciones mexicanas en Estados Unidos, es decir, el porcentaje de las importaciones que consume Estados Unidos, el 14% son mexicanas. Siguiente, por favor. Otra más, esto también habla de la integración con Estados Unidos. Y bueno, yo creo que con este es el último tópico. Voy a usar 3 láminas más, pero es el último tópico que toco y que ya se va acercando un poco más a la parte que le toca a Javier hablar. Y es, en los primeros 10 meses de cada año se muestra la creación de empleo pues desde 1998, y podemos ver que salvo en 2009 que tuvimos una crisis financiera y en 2001 que hubo muchísima incertidumbre en los mercados con la llegada de el PAN a la presidencia después de 72 años de hegemonía priista, pues vemos que en este caso, en 2020, o sea, en el 2020 tenemos un déficit importante de 500,000 de empleos formales de los registrados en el IMSS, menos de los que teníamos en el periodo enero-octubre del año pasado. Siguiente, por favor. ¿Y esto por qué es grave? Siguiente, por favor. Esto es grave y es importante porque 55% de los empleos en México son informales, no formales, informales. Y como decíamos, ¿qué es lo que se necesita para crecer en México? Pues necesitamos un mercado laboral que tenga empleo digno, digamos en términos de retribución salarial, pero que también tenga un empleo dinámico y bien preparado y sobre todo productivo, que es la lámina esta que les enseñaba donde estaba la productividad de México por empleado adicional prácticamente estancada en 0. La informalidad no necesariamente es sinónimo de productividad baja, pero está muy relacionada con ella, sobre todo porque habla de empleos que entran y salen del mercado laboral. En muchos casos, siguiente por favor, porque está vinculada a un mercado laboral de mujeres. Esta es la tasa de participación laboral
que muestra la proporción de hombres en el caso de arriba y de mujeres en el caso de abajo de 15 años y más que están o trabajando o buscando trabajo, es decir, participan en el mercado laboral. Podemos ver que antes de la pandemia, en enero, estábamos en 76% de los hombres que tienen 15 años y más participando activamente en el mercado laboral, ya sea trabajando o buscando trabajo, y solamente poco menos del 45% de las mujeres haciendo lo mismo. Bueno, como vemos, obviamente en abril, mayo, junio, en los meses del encierro, de la jornada de sana distancia, caen estas proporciones de manera abrupta, pero cuando vemos la recuperación, y aquí con esto cedo la palabra a Javier, me parece importante destacar que se generan brechas y podemos hablar de brechas de muchos tipos. Tenemos brechas regionales, tenemos brechas donde realmente hay por lo menos dos países. México son dos países, el norte y el sur, donde tenemos, como aquí regresando al tema, brechas de género que están perpetuando círculos de pobreza en hogares encabezados por mujeres, pero también dinámicas de baja productividad. Aquí otra vez vuelvo a citar al secretario Herrera, que la semana pasada hablaba en un foro de exportación de empresas de mujeres mexicanas, que hacía referencia de, bueno, es que si las mujeres en México trabajaran en la misma proporción que trabajan las mujeres en otros países, como Brasil, Chile, y vaya, mencionó un par de ejemplos, me parece que habría un crecimiento mucho más dinámico. Estoy citando a Herrera, no estoy diciéndolo yo, pero además tiene razón. ¿Cuál es el problema? El problema es que en México los roles de género son tales y las estructuras de familiares y sociales sobre todo, pero el Estado aquí tiene una gran deuda, no permiten que las mujeres se reincorporen a los mercados laborales con el mismo dinamismo que los hombres por una muy sencilla razón, y es que no hay una oferta de cuidado suficiente que permita que las mujeres dejen a cargo a sus ancianos, a sus niños y a sus enfermos de una tercera persona que a su vez sea debidamente remunerada, y entonces tienen que quedarse en casa, tienen que asumir roles de cuidado con un empobrecimiento muy fuerte de aquellos hogares donde las mujeres participaban activamente en la economía. Entonces, traía yo un montón más de láminas, pero creo que con esta me quedo. Javier, no sé si quieras retomarla a partir de aquí, porque como les decía, en el largo plazo todos vamos a estar muertos, entonces vamos a hablar de qué tenemos que hacer para así empezar a crecer en la economía COVID. Claro. Gracias, Sofi. Déjame abrir mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Estamos viendo tu pantalla, sí. Perfecto. Bueno, cuando nos introdujo Carlos Casasus y al principio de esta charla, y mencionó que pues todo el mundo nos estamos preguntando pues qué va a pasar con nosotros, con nuestra economía, con mi bienestar, con el de mi familia, con el de mi país, con el mundo. Y la respuesta no está nada fácil. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica que bajé ayer de la Johns Hopkins University, vemos que la infección no ha perdonado a ningún continente y que sí ha pues abatido, por ejemplo, a toda América, tanto del norte como del sur, no digamos Europa, los países de Medio Oriente, el subcontinente indio y hasta China. ¿Me están diciendo que no están viendo mi pantalla o sí? No, Sí, sí, sí. estamos viendo tu pantalla. Ok, gracias. Bueno, entonces, este es un azote verdaderamente impresionante, y la pregunta que nos hacemos todos es ¿cuándo y cómo va a terminar esta pesadilla? Y la respuesta es sí, sí va a terminar, pero hay que hacer cosas muy drásticas para que esto cambie. Y a eso va enfocada mi presentación. Empezamos primero con que, así como los astronautas del Apolo 11
le mandaron un mensaje a Houston. Houston, tenemos un problema. Ahorita México tiene que mandar un mensaje a sí mismo y al mundo que tenemos un gran problema. Y con un par de datos basta. Tenemos un acumulado de más de 1 millón de infectados y casi le andamos rascando a los 100,000 muertes. La tasa de mortalidad, que es la división entre las muertes entre los infectados, es casi del 10%, mientras que en el mundo la tasa de mortalidad es 1/4 parte. ¿Qué está pasando? Esa es la primera pregunta. ¿Qué nos está pasando en México que estamos tan alejados del resto del mundo? El siguiente país más amolado por la mortalidad del COVID es Irán, con la mitad de la mortalidad nuestra. Entonces, algo estamos haciendo muy mal que no estamos viendo la luz del otro lado del túnel. Pero el tema aquí no es solo, ya vi que está, sí lo están viendo. Me avisan algunos usuarios que no están viendo la pantalla, pero si ustedes la están viendo, ya con eso. Sí, acá se está viendo bien. Perfecto. Tenemos el otro problema, el problema que ya mencionó Sofía, que mientras que a raíz del COVID en el mundo hay una recesión del 4.4% negativo, en México lo tenemos más del doble, del 9%, que es lo que está pronosticando el Fondo Monetario Internacional. Y para el año que viene, la tasa de crecimiento pronosticada por el fondo es de 3,5 para México y de 5,2 para el mundo. Otra vez la pregunta, ¿qué nos está pasando en México? La primera reflexión que nos tenemos que hacer es que el impacto de esta pandemia no está siendo parejo. Ya lo vimos con la tasa de mortalidad y ya lo vimos con la tasa de crecimiento económico. Pero al interior de los propios países, incluso de los menos afectados por la pandemia, no todas las empresas y ni todas las industrias están siendo tratadas igual. Cuando la economía se recupere, habrá empresas que habrán desaparecido, habrá otras que quedarán muy débiles, sin gasolina, otras que habrán prosperado, como lo vamos a ver más adelante, y otras nuevas que hoy día todavía no existen. Empezando el análisis con México, ¿qué va a pasar? Pues primero que tenemos una recesión económica muy fuerte, que hay cierre de empresas, hay una caída pronunciada del PIB, hay desempleo, hay pobreza, la cual se traduce en más migración, más desigualdad, especialmente en países en desarrollo como México y más en zonas urbanas. Eso afecta también la inseguridad y ahora empezamos a ver algunas posibilidades de efectos positivos. Por ejemplo, el autoempleo que está obligando esta crisis puede impulsar a nuevos emprendedores, aunque también puede impulsar el comercio informal. Estos nuevos emprendedores podrán formar pymes o micropymes. También en el sector formal hay sectores como el comercio electrónico o el e-commerce y el home office o trabajo desde la casa y nuevas profesiones que se van a ver beneficiadas por esta recesión, por esta crisis, y
esto también va a traer la necesidad de una mejor y diferente capacitación. Esto es buena noticia para los que se dedican a ello. Y finalmente, la crisis por la que estamos pasando nos está obligando a revalorizar lo que realmente es importante. En el corto plazo, ya lo señalaba Sofi, pero con datos un tanto sofisticados, en el cuadrito que pongo aquí abajo, lo pongo de una manera muy sencilla. Si hacemos 100 el índice de producción del PIB del año 2019 y suponemos que el PIB va a caer 9% este año, nuestro índice baja de 100 a 91. Y si suponemos optimísticamente que de ahí en adelante, desde el 2021 al 2023, vamos a crecer al 4%, pues el 2021 apenas llegaremos a 94.6, el índice que antes era 100. En el 2022 llegaremos con una tasa de crecimiento del 4% al 98.4 y solo hasta la mitad del 2023 estaremos llegando a los niveles vistos en el 2019. Como vimos al principio, el impacto en las economías es distinto, muy, muy distinto para las empresas, para las distintas empresas y para los distintos sectores. Y por ejemplo, el 19 de junio de este año, el Financial Times sacó un listado de 100 empresas globales que prosperaron, no que lograron superar la pandemia, no que sobrevivieron a la pandemia, sino que positivamente prosperaron con la pandemia. Y aquí les muestro las 10 primeras. Entre todas ellas, ganaron en bolsa en su cotización de mercado la nada despreciable cantidad de 1.453 millones de dólares. O sea, no es nada despreciable que empresas como Amazon, como Microsoft, como Apple, Tesla y las siguientes hayan florecido. Y es parte del cambio estructural que nos está obligando, que nos está mostrando esta pandemia. Así, por ejemplo, ya agrupando las empresas en sectores, las que han salido ganadoras, en primer lugar, pues obviamente tenemos a la farmacéutica, por toda la gran demanda de fármacos que se están requiriendo. También la tecnología, el sector de tecnología y de cloud computing también está siendo beneficiada. No se diga en las de comercio electrónico, que es un menudeo, pero a otra escala. Y por último, lo de los juegos electrónicos. Parece extraño, pero así es como los sectores ganadores de esta pandemia han salido adelante. Ahora, aquí viene la gran pregunta, bueno, ¿y qué aprendemos a partir de esta pandemia? Ya les decía yo que al principio que sí va a pasar la pandemia, pero no nos vamos a quedar como estábamos antes. Va a haber necesidad de cambios importantes, nuevas fórmulas de negocios y profesiones. Se va a impulsar como nunca el comercio electrónico, el trabajo desde la casa, las oportunidades de capacitación, la generación de autoempleo, el emprendimiento, generación de nuevas pymes, siempre y cuando se cuide la formalidad. Y por último, pongo aquí un tema que para mí ha sido relativamente novedoso, el de la economía circular. ¿Qué es la economía circular? Esta noción de economía circular, entre otras personas, la enarbola una economista que se llama Kate Raworth,
que escribió un texto que se llama La economía de la dona, 7 maneras de pensar como un economista del siglo XXI. Y lo que nos viene a decir es que hay 2 fronteras que hay que conquistar o que hay que cuidar más bien en esta nueva economía. Por un lado, si nos centramos en el círculo concéntrico interior del diagrama, hay que cuidar que se cubran las necesidades básicas de la población. Esto quiere decir que no podemos aspirar, voy a hacer una comparación a lo mejor irrisoria, en conquistar la Luna y Marte, si antes no satisfacemos la necesidad de eliminar las hambrunas en la Tierra, de cubrir con educación básica, con salud básica, con techo básico, con los satisfactores elementales a toda la población humana de la Tierra. Ese es el gran reto, o una parte del gran reto que tiene la humanidad. No en balde están las metas del milenio que postuló las Naciones Unidas, que van en esa misma dirección, pero ahora desde una perspectiva académica y muy bien fundamentada. Y la segunda parte de la historia nos la narran los límites a la sustentabilidad del planeta. O sea, no podemos pretender rebasar ciertos límites como es la contaminación, como es el agotamiento de especies marinas, el agotamiento de especies animales, las contaminaciones por los distintos contaminantes químicos que estamos echando al mar y a la atmósfera, porque con el pecado llevamos la penitencia, porque traspasar esas fronteras, lo que va a pasar es que vamos a sufrir nosotros mismos, la humanidad, vamos a sufrir las consecuencias de ello. Y de hecho ya las estamos sufriendo con el cambio climático. De manera que la economía circular es un reto a los académicos de la economía actual para repensar cuál debe ser las metas de crecimiento que nos debemos de trazar hacia adelante. La recuperación, como mencioné al principio, sí va a venir, pero no va a venir como milagro del cielo. Va a venir porque encontremos las siguientes, entre otras, las siguientes soluciones. La primera es una vacuna efectiva contra la enfermedad COVID-19. Y ya tenemos en México las primeras resistencias, empezando con el subsecretario López-Gatell, que se resiste a recibir las vacunas que ahorita se están perfilando como las efectivas, porque entre otras cosas no tenemos una red de frío para la distribución de las mismas. Entonces eso es súper importante. La recuperación económica no va a poder hacerse realidad si no tenemos una vacuna efectiva. Otro conjunto de soluciones son las medidas para contrarrestar la enfermedad. Y también, por último, las medidas para contrarrestar el impacto económico del COVID-19. Esto está enunciado así en términos muy generales, pero desde luego cada uno de estos 3 campos de soluciones son títulos de capítulos muy largos para investigar y para resolver.
En el caso de México tenemos que prestar atención no a muchas cosas. Tenemos que prestar atención en términos económicos a dos motores, nada más y nada menos. El motor externo, ya lo señalaba Sofía en la parte que ella presentó, que la demanda externa, reflejada a través de los tratados comerciales que tiene México con el extranjero, particularmente con Estados Unidos y Canadá, son un motor muy importante. Pero ¿qué creen? Que ese motor no va a tener la chispa que lo encienda si le falta un pequeño gran ingrediente. Y eso se llama seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, por más que tengamos tratados internacionales con todo el globo, de nada nos va a servir. Y los empresarios son empresarios aquí en China y son, por lo tanto, empezando por los mexicanos y terminando con los extranjeros, todos los inversionistas requieren esta seguridad jurídica. El otro motor, el motor interno, es el de construir un mercado interno robusto, fomentando sobre todo la economía formal en pymes, micropymes y regionalizando programas de desarrollo. Lo que es bueno para el norte no necesariamente es bueno para el sur o para el centro o para el sureste. Cada región tendrá que buscar sus propias soluciones, sus propios caminos, pero efectivamente el motor interno tiene que ser destrabado. Y lo estamos viendo en China, por ejemplo. Cuando el COVID rompió las cadenas de distribución de China con el mundo, las economías del resto del mundo se paralizaron. Pero China decidió que si no funcionaba su comercio exterior, al menos podrían seguir construyendo su demanda interna. Y ahorita están enfocados a eso. Y no en balde, ellos están previendo un crecimiento para este año del 5%, cuando todo el planeta está en números rojos. Entonces, estos dos motores se tienen que encender y tenemos que tomarlos muy, muy en serio. En conclusión, la pandemia no nos va a dejar iguales. Generó retos, pero también oportunidades. Hay que enfocarnos en lo verdaderamente importante y yo allí lo identifico con redescubrir esa economía circular que expliqué hace un momento. Las oportunidades también están en adaptarnos a las nuevas condiciones, especialmente a la industria que funcionaba con el tócame, la industria restaurantera, turística, de transporte de personas, y que ahora se va a tener que acostumbrar a una condición no vista antes, que es el no me toques. Las otras oportunidades son los dos motores del crecimiento, y este avión necesita los dos motores. Obviamente, si quiere seguir volando, puede a lo mejor utilizar solo uno, pero va a volar muy mal, con mucha inestabilidad. Entonces, de preferencia, hay que tener los dos motores encendidos. Y para ello necesitamos certeza jurídica. Necesitamos una claridad de visión hacia dónde queremos ir y tener decisiones firmes con una agenda transeccional. No es posible seguir pensando en agendas sexenales, donde un gobierno entra y pone sus prioridades y luego llega otro y las cambia completamente. Los modelos de país exitosos que vemos en el mundo son modelos de país que tienen una agenda transeccional, una agenda de largo plazo.
Y por último, necesitamos aprovechar el bono demográfico con una población joven, principalmente a través de una mejor, más amplia y más justa educación. Y subrayo esto porque es uno de los pocos bonos que la vida nos da en muchas generaciones. Si no lo aprovechamos ahora, difícilmente lo vamos a poder tener más adelante. Y hasta ahí dejaría mi presentación. Yo veo que aquí hay una pregunta para ti, Javier, que dice Jaime Talancón: yo quisiera preguntar, entre tantos ganadores y perdedores por el COVID, haciendo referencia a esta lámina donde ponías quién ganaba y quién perdía, ¿qué hacemos los ciudadanos de a pie? Supongo que se refiere a que no todo el mundo sabe programar o tiene la capacidad desde ahorro hasta generar un negocio que sea a distancia. Entiendo perfecto que la gente diga, pues está muy bien por aquellos que pueden subir sus tortas a Rappi, pero pues yo no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué hace esa gente? ¿Qué hacemos con las tecnologías que van a abrir necesariamente nuevas brechas? ¿Tendríamos que tomar precauciones para ello? Yo creo que es un reto para toda la sociedad en su conjunto. Efectivamente, mi preocupación en esta presentación y cada vez que tocamos estos temas es, ¿y qué le decimos a la gente de a pie? Exactamente como lo pregunta Jaime. Lo primero es no quedarse resignado, cruzado de brazos, a esperar a ver quién me viene a rescatar. Yo creo que aquí, por ejemplo, las escuelas, los institutos tecnológicos, las mismas universidades pueden tener un gran campo para reentrenar a las profesiones que anteriormente pues eran presenciales, por ejemplo, los abogados, por ejemplo, los médicos, por ejemplo, los mismos maestros. ¿Cómo reentrenar a muchas profesiones para reinsertarse en la nueva economía? Y entonces es un trabajo que no va a resolver el abogado solito desde su casa o el médico desde su consultorio, pero sí, si se crean alianzas entre universidades y estos gremios, creo que pueden haber soluciones muy factibles. Yo aquí quisiera nomás perfilar que pareciera que entonces está en nuestras manos salir de una crisis como esta, y me parece que también ese ha sido un error de los economistas. No estoy contradiciendo lo que dices, o sea, creo que la ciudadanía, sobre todo en México, ha demostrado temblor tras temblor, inundación tras inundación, que el gobierno está pintado y que muchas veces es la sociedad, la ciudadanía que se organiza de manera orgánica y sin que nadie le diga hay que levantar esos escombros o hay que recaudar esos víveres y hay que enviarlos a no sé dónde. O sea, es verdaderamente sorprendente lo que como humanidad, pero sobre todo como en este caso sociedad mexicana, hemos logrado. Pero también me parece que eso es muy cómodo para el gobierno, que invariablemente, o para las grandes empresas también, invariablemente dan por sentado que bueno, pues ya se las arreglarán de alguna manera. Entonces, creo que es muy importante que evidenciemos que no por echarle ganas vamos a salir o va a ser responsabilidad nuestra salir de este bache. Entonces, creo que hay que tomar esto en cuenta a la luz de que el próximo año tenemos elecciones en las 32 entidades federativas, en 15 gubernaturas se van a renovar los gobernadores. Hay 30 entidades federativas con cambio de municipios, o sea, con presidentes municipales, regidores, etcétera. Y hay 30 entidades federativas que tienen algún otro tipo de elección local. Entonces, yo quisiera nada más poner sobre la mesa, no está necesariamente en nuestro ámbito de responsabilidad salir de la crisis, sí está en nuestro ámbito de responsabilidad salir a votar y exigir propuestas un poco más claras
que promesas al aire, que nos digan yo voy a crecer al 10% y nos voy a recuperar a todos. Solamente para retomar 2 de las promesas, en abril de este año el presidente López Obrador anunciaba en plena jornada de sana distancia que iba a garantizar 2 millones de empleos para fines de este año. Por supuesto que eran promesas del estilo a la que yo hacía referencia de Vicente Fox, de vamos a crecer al 7 o al 8 o al 10%, pero son promesas muy injustas, porque la gente que vota por estas personas cree en eso. Entonces, no lo olvidemos. Yo sé que pareciera no hay ni a cuál irle, pero creo que aquí está la belleza de renovar los cuadros en los partidos políticos, pero también en los liderazgos comunitarios. Yo creo que no hay que tenerle miedo a las tecnologías de la información. Sé que puede ser de repente hasta muy retador para una persona que nunca ha usado una aplicación tipo Uber, pues pedir un taxi de esa manera, ¿no? O alguien que nunca ha hecho un grupo de WhatsApp, pues vender ahora sus productos a través de chats grupales. Pero creo que esos son los tiempos que nos demandan y yo sumaría pues este llamado al optimismo, al no quedarnos cruzados de brazos, sabiendo que el fracaso ya está dado y que de todas maneras, si sale mal, no es responsabilidad única de los individuos, sino es un problema colectivo. Y de manera colectiva tendríamos que salir de allí. Hay una pregunta de Alfonso Castillo que dice, me gustaría una más amplia explicación de la economía circular. Bueno, por un lado, en la presentación puse la referencia de la señora Raworth, para consulta más amplia, pero abundando un poco más sobre el concepto, en economía tradicional, la que aprendimos en la universidad, hablaba de mercados y mercados supuestamente perfectos, esto es con plena información, plena competencia, libre entrada y salida de competidores, no hay externalidades, esto es, si un fabricante de un producto químico o de un X producto contaminaba, pues eso era problema de la sociedad, no de ese productor. Y lo que la evidencia moderna nos enseña es que primero no hay el mercado perfecto, no hay la información perfecta y hay un montón de externalidades, empezando con la contaminación, de manera que si una empresa contamina un río o un territorio X, tiene que incluir dentro de sus costos la reparación de ese daño, porque de otra manera no hay un incentivo a reparar ese daño. Por ejemplo, la pesca mundial pues está basada en ciertos lineamientos genéricos, pero no toman suficientemente en cuenta el agotamiento de las especies. Y entonces lo que estamos corriendo como peligro la humanidad es acabarnos las especies que hoy nos alimentan del mundo marino y al final de cuentas vamos a acabar perdiendo todos. Entonces es necesario incorporar medidas que incorporen esas externalidades. Otra, por ejemplo, es el uso del tapabocas. Es una incomodidad salir a la calle con una cosa ahí tapándome la cara y impidiéndome respirar bien, etcétera. Pero la externalidad de no usarlo es muy grave porque estoy poniendo en riesgo la vida de los demás y la mía propia. Entonces, sí se requieren ciertos ordenamientos que se hagan explícitos y que se incorporen en el modelo de costos y modelo de utilidad de todas las industrias. Ese es, por un lado, sobre todo en la parte exterior de la dona. Y en la parte interior,
si dejamos que el mercado haga solita las cosas, pues vamos a seguir teniendo pobres por sistema, porque el mercado no se va a preocupar por extraer a esos pobres de su pobreza. Entonces, se requieren políticas ex profeso, lo que en inglés les llaman affirmative actions, por ejemplo, en el campo educativo. Si la población indígena o rural de cierta parte del país no tiene computadoras suficientes o conexiones a internet suficientes, etcétera, no basta con que se les dé esos insumos, sino que además hay que meterle recursos adicionales para que la población pueda utilizarlos y hacerlos, digamos, útiles para ellos, ¿no? Eso es lo que se llaman acciones afirmativas, o sea, acciones ex profeso para equilibrar el campo de oportunidades para todos los habitantes. Oye, ¿me puedes habilitar las últimas láminas de mi presentación solamente para complementar tu respuesta? Y creo que con esto ya echamos rollo suficiente, pero... Lo tiene Marta. Sí, también tenemos ahí más participaciones, José Antonio, Francisco Aldama. José Antonio, no sé si quieras comentar algo, en lo que me voy, abro el archivo porque yo lo había cerrado y comparto y después pues le cedemos a Francisco Aldama. Claro, hay algo muy importante que está pasando actualmente y que no se ha detenido. Es decir, efectivamente, de alguna manera la pandemia ha venido a afectar los procesos económicos junto con decisiones de orden político. Sin embargo, la tecnología ha seguido avanzando. ¿Sí? Y durante este año, aunque no lo creamos, la tecnología avanza en el impulso de la cuarta revolución industrial. Ha venido dando pasos agigantados. Es decir, lo que la gente se va a encontrar cuando regrese a trabajar pueden ser procesos ya totalmente distintos a los que había entonces. La robótica, la inteligencia artificial, ¿sí? Todos esos elementos que están asociados, el Big Data, todos los elementos tecnológicos que están atrás de este avance, está conjugando que la gente va a tener que actuar y de una forma distinta. Y esto tiene un poquito que ver con lo que se mencionaba de educación, porque la capacitación que se tiene que dar y la forma de darla tanto a los niños como a los jóvenes e incluso a las instituciones de educación superior, deberá de ser distinta. Es decir, un ingeniero que entre hoy o un economista que entre hoy a una universidad, ¿sí? Lo que va a ver cuando salga de su carrera va a ser un mundo totalmente distinto al que estamos viviendo. Es decir, ese largo plazo al que se le puede tener un poquito de miedo, pues está muy cerca porque esta aceleración nos va a llevar a condiciones diferentes y esto tiene forzosamente implicaciones en los procesos económicos muy, muy, muy fuertes. Desde luego, la tecnología es un motor con su propia dinámica, con su propia gasolina, digamos, su propia energía. Y en situaciones críticas de guerra, de pandemias como esta, se acelera. Como decía el dicho latino, intellectus apretatus discurrit. El intelecto apretado o presionado, pues se ve obligado a pensar. Y entonces, sí, y efectivamente, la tecnología nos está llevando en una dirección que en principio es neutra en términos éticos, digamos, no es ni buena ni mala, es simplemente, por ejemplo, la singularidad el momento en que las computadoras hagan más que los humanos en términos de pensamiento, de inteligencia, pues per se no es ni bueno ni malo.
¿será malo si eso se va en detrimento de la humanidad? O si es utilizado, por ejemplo, como un Big Brother para controlar a la población. ¿Será bueno si se encamina a las grandes causas humanitarias? ¿No? O sea, qué bueno que está esa fuerza tremenda de la tecnología, bienvenida. Simplemente hay que utilizarla como un medio, no como un fin. Ahora, yo quisiera aquí diferir un poco con la posición de que la tecnología es neutra, porque hay evidencia, digo, sobre todo en Estados Unidos, que son los grandes maestros de medir cosas, de medir datos en el tiempo. Marta, perdón, aprovecho el interludio. ¿Podrías acelerar pasar las láminas hasta donde dice índice de progreso social, por favor? Creo que son como 2 o 3 más. Pero retomando el punto de la neutralidad de la tecnología, una serie de estudios académicos que han mostrado que el algoritmo, digamos, cualquier algoritmo que no es otra cosa sino una combinación de instrucciones que hace una computadora, ¿no? Eso es un algoritmo, digamos, que se entrena para algo. Obviamente aprende a partir de una serie de criterios que se le enseñan en ese algoritmo. Es decir, las computadoras no son per se inteligentes, son algoritmos entrenados, la inteligencia artificial son algoritmos entrenados. Y esos algoritmos entrenados, por ejemplo, cuando se han aplicado, digamos, a los casos de judicialización de faltas administrativas por parte de personas afroamericanas en Estados Unidos, se ha detectado que el algoritmo es igual de racista que los jueces. Y los jueces en su mayoría son hombres blancos, ¿no? A diferencia de mujeres de color, ¿no? En ese sentido, hombres blancos. Y al momento de analizar por qué el algoritmo es racista, pues claro, porque el algoritmo fue entrenado a partir de una serie de valores, y quiero dejar muy claro que por valores entiendo que son aquellos que se aceptan como dados en un momento de la historia. Entonces está siendo entrenado con una serie de características y de toma de decisiones que replican la actividad humana. Entonces, si bien entiendo que uno, como dice mi suegro, no tiene que mandar prohibir todos los cuchillos cebolleros porque alguien cometió un asesinato con el cuchillo cebollero, más bien hay que ver que nadie comete asesinatos con el cuchillo cebollero ni con ninguna otra instrumento, y que si los comete, pues se le dé pues un debido proceso antes de determinar cuál será la sentencia adecuada, pero no prohibir los cuchillos cebolleros. Ok, nada más dejar claro que al igual que las personas, al igual que la moral de una sociedad, al igual que las buenas costumbres, al igual que todas aquellas creaciones humanas, el lenguaje, las estructuras de poder y demás, la tecnología no es neutral, y no es neutral porque está hecha por personas que a su vez tienen una visión muy particular del mundo y de la vida, y en ese mundo y de la vida y en ese orden establecido de las cosas van a replicar las mismas virtudes, pero también los mismos defectos y las mismas deudas, digamos, sociales que tienen las personas. Entonces, yo entiendo que ese no es materia de esta discusión, pero me parece importante dejarlo sobre la mesa porque no es que sea neutral, la tecnología no es neutral. Ahora, regresando a esto del índice de progreso social, quería referirme a la pregunta de la dona. Seguramente ustedes habrán escuchado ya en varias ocasiones que este gobierno en particular está enfocado o ha sido muy insistente en decir, no, hombre, la riqueza que vamos a dejar de medir el PIB, ¿no? El Producto Interno Bruto, la riqueza del país, esa, pues esa que no mide nada, porque realmente no mide la distribución del bienestar, y podríamos estarnos yendo con la finta. Y tiene razón en el sentido en el que no hay ningún país que haya incrementado su bienestar, es decir, su progreso social, sin tener a la par un incremento en el tamaño del pastel que se puede repartir, que es finalmente la riqueza de un país. Hasta aquí economía tradicional, no economía circular ni economía de la dona. Pero donde empezamos a hablar de la economía de la dona es que, de acuerdo con estudios del Fondo Interamericano, el Fondo Monetario Internacional, indicaban que cada vez que los países crecían, pero crecía el 20% más rico de su población, eventualmente el crecimiento de esa sociedad se detenía o empezaba a decrecer, o sea, se contraía la riqueza nacional, obviamente con muchísima desigualdad de por medio.
esta falsa creencia que teníamos de lo que nos enseñaron en la escuela de, claro, es que el crecimiento va necesariamente a caer primero en los grandes capitales, que son los deciles más altos, los grupos de personas que ganan más dinero, y de ahí se va a permear hacia abajo. Eso no ha ocurrido ni con la velocidad ni con la efectividad necesaria. Entonces, el Fondo Monetario lo que decía es cuando la evidencia marca o la evidencia sugiere que cuando el incremento del crecimiento deviene de un mayor ingreso de los grupos más pobres, entonces sí se detona un proceso creativo, se detona un proceso productivo muy importante para esa sociedad y acaba creciendo la economía con mucha más estabilidad en el largo plazo. Entonces, me parece importante hacer referencia a eso de la economía circular, de la economía de la dona, porque, y aquí va otra vez un anuncio, nosotros vamos a presentar en México Cómo Vamos dentro de un par de semanas esto que se llama Índice de Progreso Social, que es justamente darle la razón al señor presidente, que dice, no puedes garantizar que mayor ingreso te va a garantizar mayor progreso social ni mayor bienestar. Y lo que hacemos, la siguiente, por favor, es mostrar cómo, una más, por favor. Cómo a partir de identificar estas necesidades básicas, estos fundamentos del bienestar y estas oportunidades, que además, vaya, no estamos reinventando la piedra, sino estamos empaquetando la información, como decía Javier, de los objetivos del milenio, pero también de las mediciones de desarrollo humano. Vaya, hay como muchos esfuerzos en este sentido. Lo que hacemos es mostrar cómo el crecimiento de la riqueza más el crecimiento del progreso social te garantiza un crecimiento inclusivo para todos y sobre todo que nos va a garantizar que en el largo plazo, en ese donde todos vamos a estar muertos, pero nuestros hijos y nuestros nietos no, pues no solamente haya más riqueza, sino que sea mejor distribuida. La que sigue, por favor. Este índice de progreso social, como les decía, tiene 3 componentes: necesidades básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. México, y este es un spoiler, les voy a contar un poquito de lo que vamos a presentar próximamente. México tiene un problema, obviamente, en el componente de necesidades básicas humanas en seguridad personal. No les voy a contar por qué, pero pues obviamente la inseguridad y la percepción de violencia en México, digamos, tanto la percepción como la victimización de las personas pues se ha incrementado en el tiempo. Y otro elemento muy importante que está en el componente de oportunidades, en donde dice libertad personal y de elección, es la corrupción. La incidencia de corrupción y la percepción de corrupción y el monto de la mordida, digamos, promedio, se ha incrementado con los años de manera importante. Entonces, más allá de que tenemos esta percepción de que este gobierno es el gobierno contra la corrupción, es una corrupción más sistémica contra la que ellos se están o parecieran estarse enfocando, pero la gente, los de a pie, seguimos padeciendo una corrupción rampante que al final nos acaba por mermar el bienestar social. Y ya con esto cierro mi anuncio. Parte de la belleza de este índice, y como les refería hace unos momentos, es que, como ven, ninguno de estos componentes mide el ingreso. No hay ninguna variable monetaria en este índice. Y sin embargo, va perfectamente de la mano con el crecimiento de la riqueza, digamos, del Producto Interno Bruto, como mostraba en la primera lámina que mostró en este segmento Marta. Y bueno, pues obviamente con esta caída tan importante que va a haber de la riqueza nacional a partir de la pandemia, pues vamos a ver cómo se constriñen otros derechos sociales, otros servicios sociales, un montón de oportunidades para el grueso de la gente, y justamente se van a abrir nuevas brechas que tendremos por pendiente pues volver a cerrar, ¿no? No podemos quedarnos viendo televisión de manera de escuela, de manera permanente, porque si en una casa hay más de 2 niños, pues ¿quién va a poder ocupar el televisor? ¿El niño, la niña, el chiquito, el grande? ¿No? Siempre va a haber un perdedor en ese intercambio pues, de espacios tal cual de aprendizaje. No hay internet todavía suficiente para todos. Así la Ciudad de México se empeña en poner postes con red de Wi-Fi para todo el mundo. La calidad es mala, es intermitente. Vaya, ningún niño puede tomar clases por internet con esa calidad de streaming. Los proveedores privados mismos tampoco están
no tenían, digamos, la capacidad instalada para proveer tanto internet para tanta gente, incluso considerando que solo el 25% de los mexicanos que trabajamos lo podemos hacer desde casa y que estamos usando el internet. Es decir, hay ahorita un montón de ajustes en las industrias y los mercados que nos están poniendo de frente ante retos muy importantes, y por eso quería yo regresar. Es importante llamar a cuentas y exigir a los tomadores de decisiones, a los gobiernos, a los candidatos, a los gobernantes, pues no solo promesas bombásticas, sino también mecanismos de cumplimiento de esas promesas, y sobre todo que nos cuenten los cómo le vamos a hacer para que esta riqueza que me estás prometiendo que vas a generar se distribuya de mejor forma y además no comprometa el futuro de la humanidad o de mis hijos o de mi familia o de mi comunidad, porque si de por medio está incrementar la cantidad de ingresos o de riqueza de mi comunidad a costa del agua o a costa del río o a costa del cáncer de hígado de una generación completa de niños que van a jugar en el cauce de ese lago o de ese río o de ese mar contaminado, bueno, pues entonces así no. Y bueno, pues creo que con esto yo también ya dejo de hablar y no sé, creo que se nos medio agota el tiempo. Pues Francisco, Sonia, muchísimas gracias. Francisco, no sé si tengas algún comentario ya para cerrar con esta sesión bastante interesante. Sí, la verdad iba un poco el comentario o la pregunta, ¿cómo se llama? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok, a esta cuestión que ustedes comentaban acerca de cierto desprecio que se ha notado, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, ya de hace bastante tiempo, hacia la medición del crecimiento económico como un símil de bienestar, de generación de riqueza, de generación en general de oportunidades o de bienestar generalizado para la población. Sabemos todos en general que digo que estamos un poco familiarizados con estos temas, que es una medida que tiene sus limitaciones, etcétera, etcétera, pero que sí te da un feeling bastante interesante. Ahora, de cómo está la situación económica en general de un país, ¿no? Al menos una primera vista. Ahora, una de las cosas que es importante decir en México, y no solamente es este sexenio, tenemos ya bastante tiempo sin un crecimiento económico sostenido de los 90 a esta fecha. Si mal no recuerdo, el crecimiento no ha superado el 2% promedio, incluso ha sido creo que menor. Es decir, no hemos, quizás también este desprecio por el crecimiento, la generación de la riqueza, es porque nunca la hemos vivido como tal, o no la vivimos como otras generaciones, la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos que vivieron, por ejemplo, el desarrollo estabilizador y en general el milagro mexicano. Bueno, pues pueden decir otras cosas acerca de los beneficios del crecimiento económico, es decir, esa parte me parece que ya la abordaron. Pero la pregunta que yo tenía y que está vinculada precisamente a esta decepción que hay acerca del tema del crecimiento económico tiene que ver con la situación actual. Es decir, a pesar de que no estamos creciendo, es decir, que la economía se contrajo bastante y que ya ahorita en este último trimestre ya está dando muestras muy claras de que no va a crecer mucho más ya. Lo que nos decía el índice de actividad económica es que prácticamente la industria no se movió, no creció de un trimestre del anterior trimestre a otro. En los últimos 2 trimestres pues, prácticamente no creció. Entonces mi pregunta sería, a pesar de estos malos resultados en lo económico, nos damos cuenta que actualmente el presidente de la República y en general su gobierno cuentan con un respaldo popular como nunca lo habíamos visto en la historia. Digo, las encuestas no mienten, las más pesimistas andan con una aprobación muy por encima del 50%. Si recordamos sexenios anteriores no habíamos tenido esto. Es decir, mi pregunta para ustedes es, ¿cuál es la explicación que ustedes dan, tanto Javier como Sofía? ¿Por qué a pesar de los malos resultados
en materia económica, a pesar de que las medidas no parecen ser adecuadas para detonar el crecimiento. A pesar de eso, este gobierno sigue manteniendo un respaldo popular innegable. Sofi. Creo que esa es la pregunta de los 64,000 que todos los politólogos nos hacemos una y otra vez. Ciertamente tú recordarás esta frase del jefe de campaña de Bill Clinton que decía, es la economía, estúpido. No te estoy diciendo a ti, estoy citando al jefe de campaña. No te preocupes. Lo que creo es que le das al clavo en el sentido en el que hay muchos más mensajes que como sociedad no hemos sabido leer. Creo que hay muchos más grupos, no sé si le has dado seguimiento a las demandas de las feministas más radicales, donde pareciera que viven en otro país para muchas de las personas que leen la prensa, ¿no? Estos cómics donde aparece un bebé varón diciendo, híjole, con las feministas y el fisco queriéndome cobrar y las personas de color diciendo que soy un racista y las personas de la comunidad de la diversidad sexual dicen que soy un homófobo. Pues qué mundo tan difícil. Pues no, resulta que hay un mundo afuera que generalmente estaba regulado por un grupo muy pequeño de personas, insisto, y no es con ánimo de señalar a nadie, simplemente es meramente descriptivo, donde casi todas las veces acababan siendo hombres blancos quienes tomaban las decisiones, por supuesto adinerados, por supuesto educados, y estaban dejando afuera a un montón de grupos segmentados, y eso incluye a los economistas. Los economistas, tú volteas a ver quiénes son los economistas prominentes de los últimos 50, 100 años, y tienen este perfil, los gobernadores. Ahorita estaba leyendo antes de entrar a la sesión una nota donde decía que por primera vez se perfilan 3 candidatas mujeres para subgobernadora de Banco de México y Herrera. O sea, que tenga que ser nota, que todavía el mundo lo regula un grupo de personas muy específico, tiene que ver con lo que mencionaba Javier. Hay un montón de segmentos poblacionales, llámense mujeres, llámense indígenas, llámense personas en situación de calle, niños huérfanos, migrantes, jornaleros agrícolas, que agregados uno tras otro, pues en una persona hay un voto, y esos votos son la cantidad de votos que finalmente, o la aprobación que finalmente respalda a que cada quien tenemos un mensaje o una demanda, una necesidad no cumplida por los gobiernos tradicionales, por las ofertas políticas tradicionales, y pareciera que además no hay una oferta por ningún lado que nos dé alternativas a esto que conocemos como campañas políticas, a esto que conocemos como partidos políticos. Y Morena nace además de un movimiento muy de calle, con esta sensación de un líder sumamente carismático que va recorriendo el país, que conoce el país, mejor que prácticamente nadie, me atrevería yo a decir, y que conoce además las necesidades y las carencias de la gente. A mí no me sorprende en ese sentido que haya tanto respaldo. Sí me sorprende que siga siendo tan alto. Tú recuerdas, a la mitad de la jornada de sana distancia, esa aprobación presidencial cayó todavía como 10 puntos por debajo de lo que tenemos ahorita. Y era de todas maneras sorprendente, porque era más de la mitad, a la mitad de la pandemia, del encierro, de los despidos masivos, de la economía paralizada, de todavía no había ni siquiera mecanismos para contener las infecciones de COVID. Hoy mal que bien ya te dan desinflamatorios y te dan un montón de medicinas para que no la pases tan mal, aunque no sea una cura. Y finalmente pareciera que con la bandera anticorrupción y con la bandera de no vamos a tolerar más abusos y no vamos a tolerar más enriquecimiento a costa del pueblo, que son mensajes que al final le resuenan a la gente, y son esos mensajes que como personas educadas no hemos sabido escuchar por generaciones, y la gente está harta y los grupos están hartos, y las personas en muchos ámbitos no están dispuestas a esperar a que llegue una buena economista, bien educada, que tenga ganas de hacer las cosas bien. No, la gente ya dice, ahora, por lo menos en el discurso me siento representado, y creo que va por ahí. O sea, no creo que la economía no sea un factor decisorio al momento de las elecciones, pero en este contexto donde tenemos, además, regresando al índice de progreso social que les contaba, tenemos un componente de derechos en el segmento verde donde venían oportunidades, donde los derechos están aumentando en cantidades, o más bien a una velocidad muy amplia, mientras que la seguridad y la corrupción pues nos están jalando hacia abajo en ese índice,
pero a la vez, pues la economía no venía bien. Como bien dices, veníamos un crecimiento pues, bastante lentito, y eso perpetuaba las brechas y eso perpetuaba la pobreza y demás, pero a lo que voy es, existen estos movimientos como de generar agencia en la ciudadanía, donde muchísimos grupos empiezan a tener conciencia de que pues, las mujeres también son personas y que tienen derechos sobre su cuerpo y que bronca de ellas si tienen al producto de una fecundación o no. Y este despertar de estos grupos de personas que tradicionalmente habían sido víctimas de violencia, de abusos, de malos tratos, de salarios bajos, pues acaba por contrastar con la realidad y entonces ahí es donde, digamos, hay un quiebre social. Yo no sé si en el 24 vamos a ver tanto respaldo como ahora, pero sí me queda clarísimo que en el 21 no vamos a ver tanta deserción como podríamos haber esperado en otro contexto a raíz de lo que estás mencionando, que es una economía que va a estar, bueno, pero por el suelo, ¿no? No tengo una respuesta para ti, es una pregunta literal, yo creo que de tesis doctoral de politólogo de Universidad del Primer Mundo, pero creo que vale la pena seguir buscando explicaciones a este tema. Muy bien, ahora sí, Francisco Ramírez, un último comentario, ya estamos sobre tiempo. Nada más responder la pregunta de Miguel Ugalde o el comentario de Miguel Ugalde que decía que en el caso de infectados y de muertes en México está mal representado porque como no se hacen pruebas, pues no sabemos cuál es la letalidad real, ¿no? Sí, efectivamente, pero pues yo utilicé los datos oficiales como los usa la Universidad John Hopkins, pues por no tener más información disponible, pero ya esa misma información nos está lanzando una alarma roja enorme al país, México, de que algo grave estamos dejando de hacer o permitiendo que ocurra, donde tenemos esta tasa de mortalidad tan grave. Muy bien. Bueno, pues se nos terminó el tiempo, desafortunadamente. Cuando los temas son tan interesantes, el tiempo pasa volando. Y bueno, a nombre de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, quisiera agradecerles, Sofía, Francisco, por su participación, también a quienes estuvieron atendiendo esta reunión y invitarlos para el próximo, en 15 días vamos a tener un nuevo conversatorio. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Un abrazo a todos, igual. Gracias, Javier. Gracias, Sofi. Gracias. Hasta luego, gracias a ustedes.